Comienzas Dark Souls. Encuentras un arma, otro arma y al fin otra con la que te sientes cómodo. La mejoras un poco más y entonces te encuentras con este tío que te mata una, otra y otra vez hasta que alguien te dice: Deberías mejorar más tu arma. pero imaginas que te dijeran: ¿mejorar las armas es hacer trampa? Para pasarte Dark Souls de verdad, tiene que ser sin mejorar tus armas, sin armadura y a nivel 1. Nadie te dice esto, ¿verdad? Todo el mundo te aconseja una buena arma, que la mejores lo máximo que puedas, una armadura que encaje en relación a tu nivel. Sin embargo, en cuanto invocas a un NPC, esos mismos NPCs que el propio juego ha puesto justo en la entrada de los bosses, aquí la cosa cambia, ¿verdad? Dark Souls es un juego difícil. Pasártelo con NPCs es hacer trampa. Bueno, sucede que Dark Souls no es un juego difícil. Cuando empecé a jugar Dark Souls, al hacer la zona del tutorial pensé: en este juego no puede haber malos jugadores, ¿no? Solo para terminar el tutorial tienes que matar al primer jefe del juego, lo cual es bastante difícil. Tu arma está sin mejorar y tienes muy poco margen de movimiento. Sin embargo, poco después encuentras que efectivamente sí hay gente jugando a la que se le da mal. ¿Cómo han pasado la zona del tutorial entonces? ¡Suerte! Lo más probable es que esas personas hayan muerto incontables veces antes de conseguir pasar al jefe. Cuando entras por primera vez en la zona del jefe ni siquiera tienes tu arma. Lo más probable es que muchos intentasen matarlo a puñetazos y viendo la poca vida que le quitaban pensasen: es imposible hacer esto. Dark Souls es un juego realmente difícil. Sin embargo, lo único que debes hacer es prestar atención al entorno y descubrirás una puerta que te lleva fuera de la zona de combate, permitiéndote conseguir todo tu equipamiento. Ahora sí estás listo para el enfrentamiento. Además, el juego te recompensa con una nueva mecánica: saltar desde lo alto encima de la cabeza del jefe, quitándole así casi la mitad de la vida. Después de eso, 4 espadazos y es historia. Lo mismo sucede en Dark Souls 3. Para terminar la zona de tutorial debes eliminar a Gundyr, que seguramente te matará un par de veces antes siquiera de que alcance la segunda fase. Entonces se convierte en un bicho enorme y parece casi imposible esquivar sus ataques. Una vez más, si hemos prestado atención al entorno, encontraremos unas bombas de fuego justo antes de entrar a la zona del jefe. Y la segunda fase de Gundyr es especialmente débil contra el fuego. En ambos casos, lo más probable es que tanto un buen jugador como un mal jugador mueran varias veces antes de conseguir vencer al jefe. Y es que no puedes pretender hacer todo bien a la primera. De la misma forma que cuando te sacas el carnet de conducir, no esperas llevar el coche perfectamente en la primera clase. Igualmente, obtener el carnet de conducir no te convierte en piloto de Fórmula 1. Vencer a tu primer jefe no te capacita automáticamente para pasarte Dark Souls a nivel 1, sin armadura y con una espada rota. Tienes que seguir aprendiendo las mecánicas del juego, familiarizarte con las armas y las situaciones que se te presentan. Y es aquí donde Dark Souls brilla, porque no es un juego difícil, sino que busca engañar al jugador para que así lo crea, a la vez que le da las herramientas para hacer las cosas más fáciles. El juego te obliga a prestar atención a tu entorno, aprender las mecánicas y usarlas debidamente. Ese enemigo con escudo que parece invulnerable, una simple patada y puedes deshacerte de él sin dificultad. Un jefe aparece dejándote en fuego cruzado entre él y 2 arqueros.
Antes de iniciar el jefe, líbrate de los arqueros y tal como el tutorial te ha enseñado, salta sobre su cabeza para infligir un daño extra. Un pasillo estrecho y oscuro. Lo más probable es que una trampa te espere justo en medio, o justo al salir. ¿Ese cofre que te está llamando a gritos? ¿Cómo ibas a saber que te devoraría hasta matarte? Si te fijas bien, podrás ver las diferencias con un cofre normal, o incluso cómo respira. ¿Y qué hay de esos caballeros que son inmunes a tus ataques? Quizás con usar un arma más contundente tu problema desaparezca. Dark Souls es muy pillo y tratará de que tú solo te hagas la vida imposible. ¿Te han matado todas esas veces porque el juego es difícil? Creo que él lo tiene claro. Has muerto porque no has prestado atención o porque lo has hecho mal, no porque el juego te haya forzado a ello. Tenemos un claro ejemplo de cómo el juego parece imposible al principio en varios jefes. Por ejemplo, en Dark Souls 3, el primer jefe que encuentras en Pico del Archidragón es un wyvern enorme, resistente a prácticamente todos los elementos y con una barra de vida enorme. Al final morirás porque te has quedado sin frascos de estos. Sin embargo, si hacemos caso omiso al jefe y continuamos por el área, al final llegaremos a una zona elevada por encima de su cabeza. Basta con realizar un ataque en salto para acabar con él de un golpe. En Dark Souls 2 tenemos al jinete de dragón, en un área considerablemente reducida donde tendremos que lidiar con el jefe mientras evitamos caernos al agua. Una vez más, si prestamos la suficiente atención, descubriremos unas palancas en la zona que emergen al eliminar a los enemigos a su alrededor. Dichas palancas suben partes de la plataforma circular donde se encuentra el jefe, hasta eliminar completamente el problema. En Dark Souls 1 tenemos el que es considerado el jefe más fácil de toda la trilogía, el Lecho del Caos. Puedes tirarte horas tratando de golpear partes del jefe sin conseguir absolutamente nada. Lo único que necesitamos en realidad es acceder a las zonas laterales y eliminar un pequeño bicho. ¿Que hemos muerto en el intento? No pasa nada, el jefe guarda nuestro progreso. Literalmente es un jefe que en el peor de los casos se hace muriendo una vez. Volviendo a Dark Souls 3, nos reencontramos con un viejo amigo, Gundyr. Ya no es débil al fuego y ahora está dispuesto a partirnos la cara a base de patadas voladoras. Sin duda, uno de los bosses más activo-agresivos del juego. ¿Que no tiene puntos débiles, dices? Bueno, solo necesitamos una de las mecánicas básicas para convertir esto en un juego de niños: parry. Bajando ahora hasta la capital profanada, nos encontramos con Yorm el Gigante. Al igual que el Wyvern, tiene una barra de vida descomunal y es inmune a la mitad de tipos de ataque, como sangrado, veneno o tóxico. Una vez más, el juego nos deja exactamente dónde necesitamos lo que necesitamos. Al lado de su mismo trono tenemos un arma cuya habilidad especial elimina en 5 golpes al pobre Yorm. Además, si hemos completado la historia de Sigvard de Catarina, el juego lo introduce para ayudarnos en el jefe, queramos o no. Y sí, trae su propio soberano de las tormentas. Entonces, ¿qué pasa con jefes como Sullivan? ¿Son realmente tan difíciles? ¿Hay alguna mecánica que nos ayude en estas luchas? Pues sí, resulta que sí. Al igual que con Yorm y Sigvard, justo a la entrada del área no hay una ni dos, sino hasta 3 marcas de NPCs que no solo nos ayudarán en la lucha, sino que en muchas ocasiones incluso podríamos quedarnos sentados viendo cómo ellos solos matan al jefe. Como ya hemos dicho varias veces, Dark Souls no es un juego difícil, sino que nos permite complicarnos a nosotros mismos tanto como queramos. Podemos aprovechar al máximo las mecánicas y los recursos que el juego nos ofrece,
o tratar de pasarlo a nivel 1 sin armadura y con una espada rota. Tratar de realizar un combate sin invocar a un NPC es caer de lleno en la trampa del juego, de la misma forma que lo es coger ese objeto brillante que nos grita mientras un zombi nos tira por un barranco. Y no nos confundamos, morirás. Morirás muchas veces, y eso forma parte del proceso de aprendizaje del juego.